Para que logremos discernir de qué estamos hablando, es necesario que primero comprendamos el concepto de globalismo. Y para esto me atendré a la brillante definición que nos brinda el filósofo y politólogo argentino Agustín Laje en su libro más reciente titulado Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI, quien define el globalismo como una demoledora ideología que supone el más ambicioso proyecto de ingeniería social y control total actualmente en curso, institucionalizadas en organizaciones que por definición no tienen ni patria, ni territorio, ni pueblo. Esta ideología pretende parir un régimen político antidemocrático de alcance global. Y cuando yo me refiero a los tentáculos honestos de esta ideología demoledora de las libertades, estoy hablando de la Agenda 2030, la ideología de género, el antimilitarismo, el feminismo extremista, el antipatriotismo y el sometimiento de la soberanía y la autodeterminación de los estados nacionales a organismos supranacionales. Las políticas globalistas son un gran peligro para el mundo. ¿Por qué? Primero, porque socavan la soberanía de los estados, legal, política y territorialmente. Coartan las libertades ciudadanas. Promueven un exceso de regulación sobre empresas, instituciones y la vida privada de las personas. Y respetan la integridad de los territorios nacionales y anulan las diferencias culturales que son las que enriquecen al mundo con una variedad de tradiciones, creencias y valores. Ajustándome a una perspectiva patriótica, racional y por sobre todo cristiana, a continuación examinaré el ataque a la soberanía nacional. La abolición de la soberanía de las naciones siempre ha sido el sueño largamente acariciado por las potencias mundiales y las élites mercantilistas hoy asociadas a la izquierda internacional. Estos procesos ganaron impulso en 1973 con la fundación de la Comisión Trilateral, que es una organización internacional privada creada por David Rockefeller, entonces presidente del Chase Manhattan Bank. Esta institución aglutina a destacados actores de la economía internacional y de los negocios en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y su creación consolidó una estructura supranacional que ha jugado un papel central en la erosión de las soberanías nacionales. El objetivo de la Comisión Trilateral era y es reducir la soberanía de los Estados-nación en favor de estructuras supranacionales que concentran el poder global. A través de acuerdos internacionales, de tratados comerciales, políticas económicas globales, etcétera, etcétera, la Comisión subordina las decisiones de los países a los intereses de corporaciones mercantilistas y de élites financieras. Este proceso afecta principalmente áreas sensibles como la política monetaria, la defensa nacional y la legislación social, dejando a los estados con menos capacidad para tomar decisiones independientes en áreas claves para su desarrollo. La Comisión no se limita a ser un foro de discusión entre líderes políticos, económicos y gente académica. No, eso es lo que ellos pretenden que nosotros creamos. No, esta Comisión es un espacio donde se planifica la creación de una estructura global destinada a sustituir a los gobiernos nacionales y a las democracias representativas. Estos planes se ejecutan a través de instituciones como las Naciones Unidas y todas sus agencias, el Foro Monetario Mundial, el Banco Mundial, y a través de organizaciones privadas aliadas o subordinadas a estas instituciones, como la Fundación Open Society, la Fundación Ford y la fundada por Bill y Melinda Gates, entre otras. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es controlar la economía, la política, la salud, la educación y hasta la vida de los ciudadanos de una forma centralizada. Y esto lo vemos nosotros en las noticias todos los días, en las redes sociales, y allí podemos nosotros notar el carácter eminentemente antidemocrático de este plan global de dominación. En este contexto, las políticas promovidas por las élites globalistas, como las relacionadas con el cambio climático, el control del crecimiento poblacional y una visión muy particular de los derechos humanos, han resultado ser herramientas para restringir las libertades individuales y coartar la capacidad de los ciudadanos para vivir según sus propias tradiciones y principios. Finalmente, no debemos perder de vista que los organismos multilaterales que sirven a este mismo propósito ejercen directa o indirectamente una influencia considerable en los medios de comunicación masiva y en los sistemas educativos a nivel global. De ese modo, moldean el discurso público para fomentar la aceptación de la agenda globalista, ocultando al mismo tiempo las consecuencias negativas de dicho proceso. Hemos visto cómo recientemente los tratados y acuerdos internacionales impuestos por organismos como la OCDE
conocida como el Club de los Ricos, la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, particularmente la Organización Mundial de la Salud, que demostró sus garras antisoberanas al imponer a las naciones una cuarentena cavernaria durante la planificada pandemia del COVID-19. Y así como esas otras instituciones supranacionales están restringiendo la capacidad de los gobiernos nacionales de tomar decisiones soberanas en temas clave como la salud, la economía, la inmigración y la legislación nacional. Por ejemplo, en la Unión Europea se han emitido miles de directivas y regulaciones sobre temas ambientales y laborales que los países miembros están obligados a cumplir y que en muchos casos implica cambiar leyes locales, leyes nacionales, sin un verdadero debate democrático a nivel interno. Este fenómeno es una amenaza a la soberanía legislativa, ya que las decisiones sobre temas claves como la agricultura, la protección del medio ambiente y el mercado laboral deben estar en manos de nosotros los ciudadanos y ser tomadas a través de nuestros representantes democráticamente elegidos, y no deben ser dictadas por burócratas no electos que dictan sus normas desde Bruselas, Nueva York o París. Esta circunstancia a su vez debilita el poder del voto de nosotros los ciudadanos, ya que cada vez más decisiones cruciales para nuestras vidas se toman a nivel internacional y no en los parlamentos locales. Un claro ejemplo de esto lo encontramos muy cerca de nosotros. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica legalizar el mal llamado matrimonio igualitario o matrimonio gay, y Costa Rica obedeció, legalizándolo de tal manera que ignoró el verdadero sentir de los ciudadanos costarricenses, que en su gran mayoría se manifestaron en contra de semejante aberración. En contraste con esta tendencia de sometimiento al globalismo, tenemos el ejemplo del Brexit, que se yergue como un monumental ejemplo de cómo este acrítico sometimiento a las decisiones globalistas que hoy hacen muchos gobiernos se materializó en una acción política concreta, cuando en 2020 los votantes británicos expresaron su rechazo a la idea de estar subordinados a las decisiones de la Unión Europea.